Existe desde hace pocos años una nueva dinámica de circulación de mensajes. Esta nueva dinámica habilita nuevas formas de comunicación política. Y estas formas, impensadas pocos años atrás, influyen más y más en las personas. Hoy nos dicen hasta que puede opacar la incidencia de los medios tradicionales. Las dinámicas de fake news, desinformación, intoxicación tienen un sentido: atacar y demonizar a los oponentes políticos. Y detrás de eso podrá haber renta, podrá haber más clics, podrá haber miles de retweets, podrá haber hasta más rating. Pero estos procesos de polarización política también hacen crecer tendencias autoritarias. Este evento busca pensar justamente las consecuencias de este fenómeno contemporáneo que llamamos desinformación. Trata de entender los incentivos que hay en el juego de negar al otro, para intentar enfrentarlo de alguna forma con mensajes democráticos. Este evento trata sobre todo de describir este problema y de preguntarnos qué podemos hacer. En este recorrido de 4 horas, nuestra primera parada es con Natalia Aruguete. Natalia Aruguete es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina y de la Universidad Austral. Escribió miles de artículos, algunos publicados en revistas especializadas, otros en medios de comunicación, y desde hace algún tiempo, desde hace años, Natalia estudia las agendas políticas, o mejor dicho, cómo interactúan las agendas políticas con las agendas mediáticas, con las agendas públicas. Escribió 3 libros: El poder de la agenda es el primero, Teorías de la opinión pública y de construcción de la agenda el segundo, y el último, en coautoría con Ernesto Calvo, Fake News, Trolls y otros encantos, de reciente aparición este año, hace unos meses nomás. Natalia tiene una visión equilibrada e informada del fenómeno que llamamos desinformación y ha producido, quizás como pocas otras personas, evidencia al respecto. Nos va a hablar seguramente de las burbujas que se conforman según nuestros sistemas de valores, de los componentes de la polarización política que muchas veces son afectivos. Natalia anda por estos días de vida forzosa online, hablando mucho en muchos lugares. Quizás se identifica un poco conmigo en esta idea de que la pandemia y la vida online forzada ha dado a nuestra voz una potencia especial, porque estos fenómenos empezaron a anclar en sectores políticos, en sectores mediáticos. Esperemos que le quede energía este viernes por la mañana para compartirla con nosotros. La saludo. Buen día, Natalia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de participar de este evento. Me complace enormemente. Agradezco a Agustín por el contacto y espero poder aportar a esta conversación en la que supongo que todos estamos con las mismas preocupaciones y buscando respuestas a este momento de tanta incertidumbre en múltiples sentidos. Habitualmente este tipo de espacios, ¿no?, son como de 5 minutitos, tenés 5 minutitos y después eso lo vamos a tener. Pero esta es la conferencia central, así que vas a tener media hora. La idea es que marques conceptualmente todo lo que viene después. Simplemente recordarle al público que al costado de donde nos están viendo hay una cosa que se llama Slido, en donde ustedes pueden hacer preguntas, pero no solamente hacer preguntas, sino también votar las preguntas de los demás, de manera tal que las 3, 4, 5 principales preguntas se las vamos a poder después trasladar a Natalia. Yo me voy a quedar en silencio escuchando,
Así que, Natalia, media hora para ti. Bueno, creo que puedo entonces ahora sí compartir pantalla, ¿verdad? Así es. Bueno, nuevamente agradezco la posibilidad de poder dialogar con ustedes. Quiero tratar de preguntarme de manera equilibrada, como decía Agustín, pero también politizar esta pregunta en términos de entender y poner una mirada comprensiva al fenómeno de las fake news, no como un evento discreto, no como un evento que se inicia y termina, es decir, no desde una mirada eventual, sino como una problemática que se inserta en una situación discursiva más comprensiva, más global, más estructural e histórica, y por lo cual requiere una mirada analítica. Nos ha pasado en muchas ocasiones, como mencionaba Chepi, y nos generó mucho interés en el marco de la pandemia, las noticias, los mensajes u otro tipo de contenidos que circulaban que no tenían la información verificada. La pregunta que nos hemos hecho en muchas ocasiones, que se me hizo a partir de distintas charlas con distintos registros que tuve con distintos actores, en estos contextos, pero también en entrevistas o propiamente en charlas con amigos, es ¿por qué creemos cosas que son obviamente falsas? ¿Por qué los usuarios de a pie que nos encontramos con distintos contenidos de manera incidental en las redes sociales creemos cosas que son obviamente falsas? Y yo creo que en ese punto el error es que recaiga en nosotros, los usuarios, de manera individual, la responsabilización de tener que decidir qué cuestiones son verdaderas y qué cuestiones son falsas. Porque también es cierto que nada es obvio. No hay cuestiones que son obvias o que son obviamente verdaderas o falsas, porque en realidad se inscriben en el marco de una disputa por el poder simbólico, en una disputa por las definiciones de las situaciones y por las cosmovisiones que tenemos del mundo, y esas disputas también tienen un anclaje idiosincrático, idiosincrasias que quedan plasmadas en las burbujas de filtro de las que solemos hablar y muchas veces no terminamos de explicarnos a qué se refiere. Para poder tratar de reflexionar sobre estas cuestiones, yo quiero tratar de mostrar cómo entendemos nosotros, cómo graficamos nosotros la polarización en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, que es la red abierta, pero al mismo tiempo es una red muy intensa, donde solemos plasmar mucho más visceralmente tanto los mensajes que emitimos como las reacciones que tenemos frente a esos mensajes. Quiero además tratar de pensar qué es lo que nos lleva a compartir información, qué es lo que nos lleva a compartir contenidos, pensando en que esas reacciones afectivas, como mencionaba Agustín, que nos llevan a compartir contenidos, responden de la misma manera cuando la información es verificada y cuando la información es falsa o obviamente falsa. Pero además me parece importante poder entender que esas reacciones que nosotros tenemos en las redes sociales tienen efectos topológicos, tienen efectos en la propia estructura de la red social. Entonces nosotros vamos aproximándonos y vamos aportando a la construcción de esa red social, aunque no necesariamente a nuestro propio arbitrio. Nosotros no somos totalmente libres de decidir qué hacemos en las redes sociales y con qué mensajes nos topamos, y al mismo tiempo no somos excluyentemente responsables de difundir y activar contenidos que son falsos. Y finalmente, si el tiempo nos da, también me gustaría poder entender el fenómeno de la fake news como distinto del mero contenido falso de un mensaje que circula, porque me parece que, tal y como mencionaban en las intervenciones anteriores, una fake news es un evento político que procura generar un daño, aunque no solamente eso, sino que procura una cuestión más comprensiva en términos discursivos,
en términos performativos, y me parece que es importante también que podamos entender esa causa política de las fake news. Entonces, una de las primeras cuestiones que mencionaba es qué es la polarización y cómo se da en redes sociales. Muchas veces se pregunta, ¿son las redes sociales las que generan la polarización? No necesariamente. Pueden activarla, efectivamente pueden activarla, producto de la lógica topológica que tienen las redes sociales. O sea, los algoritmos segregan información y la distribuyen de manera consistente con las idiosincrasias que circulan en distintas burbujas de filtro. Pero esas cámaras de eco que surgen de la distribución que hacen los algoritmos son coherentes con nuestras reacciones y con aquellas emociones que nos despiertan determinados mensajes. Y las emociones en este punto son un elemento fundamental para considerar cómo interactuamos en redes sociales y cómo se dan los diálogos políticos en las redes sociales. Yo aquí muestro algunos ejemplos de polarizaciones en redes sociales. Fundamentalmente lo que están poniendo de manifiesto estos mapas de activación es que las manchas son usuarios que están conectados por algún tipo de relación. En este caso, la relación que nosotros observamos para poder mapear estas activaciones de narrativas es el retweet. El retweet es para nosotros, junto con el like, pero sobre todo el retweet, es aquella relación entre usuarios que muestra el mayor nivel de aceptación del mensaje del otro. Yo me encuentro con un mensaje del otro, que lo acepto, que me entusiasma además, ¿no? Esta cuestión emocional de que el mensaje del otro, la confirmación cognitiva y el placer cognitivo que me genera ese entusiasmo me lleva a compartirlo con otro. Eso es lo que genera que los mensajes se vayan difundiendo. Cuando yo retuiteo un mensaje, lo dejo habilitado en el muro de mis pares en línea y entonces ese mensaje empieza a activarse. En general lo que solemos ver son burbujas de filtro, producto de la interacción intraburbuja que se produce entre usuarios que se sienten iguales y que comparten cognitivamente valores, formas de ver el mundo, posicionamientos políticos alrededor de los asuntos e identificaciones partidarias, en general se conforman estas burbujas. Y me parece importante señalarlo de las burbujas porque esta intolerancia que nos divide y nos lleva a barrios cerrados en términos comunicacionales son perfecta condición de posibilidad de la circulación de fake news, entendida como una apuesta política, como una operación que busca atacar a otro, pero sobre todo que busca energizar a la propia tropa. Entonces, en ese sentido me parece fundamental poder pasar por ahí. Cuando nosotros hablamos de polarización, no solamente pensamos en la polarización estructural que se da en el mapa de activación en las redes sociales, sino que también pensamos en la polarización subjetiva, en la polarización afectiva. Cuando nosotros tenemos determinadas percepciones de las situaciones y de los eventos políticos, debemos pensar que esas posiciones no tienen que ver necesaria ni excluyentemente con nuestras racionalizaciones exhaustivas sobre los pros y los contras de una determinada decisión de política pública, sino que tiene que ver con otro tipo de identificaciones que nos llevan también a cambiar la percepción respecto de los eventos. Entonces, en el caso de la COVID, nosotros hicimos una encuesta que sacamos a campo en varios países, no solamente en Argentina, sino también en México y en Brasil, y pudimos ver allí que había con más o menos polarización. En la Argentina no tenemos el nivel de polarización que hay en Brasil o que hay, por caso, en Estados Unidos. Sin embargo, lo que vemos es que las identidades partidarias influyen profundamente en cómo estamos viendo la pandemia y por ende en cómo estamos evaluando las decisiones políticas que están tomando los distintos ejecutivos en la Argentina alrededor de la COVID-19. Para centrarnos en este gráfico claramente,
Hay dos encuadres que están en disputa en este momento en la Argentina, en el mundo también, pero nos estamos centrando en la Argentina. En esos dos encuadres que están en disputa, lo que observamos es que aquellos votantes que se identifican con la actual oposición, fundamentalmente con Juntos por el Cambio, tienen una percepción de mayor riesgo económico frente a votantes que se identifican con el actual gobierno que tienen una percepción de mayor riesgo sanitario. Esto que vamos sopesando respecto de qué es prioritario para enfrentar en este momento, se inscribe y tiene como predictivo muy fuerte la identificación partidaria. Y es, además, congruente con la aprobación o desaprobación que distintos votantes tienen de las decisiones de política pública que se están, o de las decisiones de política sanitaria que se están llevando a cabo en este momento en la Argentina. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece central, porque la identificación partidaria no necesariamente surge a partir de una racionalidad respecto de las decisiones políticas que se toman, sino que está casi siendo emparentado con las identidades raciales en varios estudios que observamos en Estados Unidos y en otros países. Ahora, si nosotros nos centramos dentro de esta cosmovisión, dentro de este contexto perceptivo y de encuadres comunicacionales, si nos centramos en cuáles son las condiciones de posibilidad de circulación de una noticia falsa y o de una fake news, no podemos perder de vista la necesidad de atender al contexto comunicacional en el cual esas fake news pueden tener asidero, en las cuales esas fake news tienen acogida perceptiva y discursiva para propagarse. Uno de los ejemplos que les quiero mostrar se inscribe en la falsedad que circuló alrededor de la supuesta salida indiscriminada de presos por decisión del gobierno alrededor de la COVID. Esta es una noticia que sale publicada el 27 de abril en la web de Clarín, y lo que observamos es que entre ese 27 y el 29 de abril, esa noticia llega a distribuirse en 102 medios digitales de todo el país. Con esta evolución, este es un trabajo que ha hecho Rocío Pereira del Observatorio de Medios de la Universidad Nacional del Centro. Este es un marco, esta homogeneidad entre medios, esta replicación entre medios, donde los medios más grandes influyen en las coberturas de los otros medios, es central para explicarnos esto, porque esta homogeneidad de más de 100 medios digitales, lo que logra es que se trabaje como que haya un mecanismo de teléfono descompuesto, ¿no? Finalmente, cuando se termina publicando en distintos lugares del país, ya se pierde de vista cuál era la fuente de información original que produjo esta noticia. Y eso no es un problema menor, porque eso también nos ocurre a los usuarios de a pie. Los usuarios de a pie tenemos una relación con la información que es incidental, y esa incidentalización supone que nosotros recibimos información cuando estamos haciendo otra cosa, por lo cual perdemos nuestra iniciativa activa en la relación con la información. Uno de los elementos que perdemos en esa desactivación de nuestra relación con la comunicación es que perdemos de vista cuál es la fuente de información, y ese dato no es menor. En ese marco, la pregunta es, ¿cómo logra inscribirse una noticia que es un ataque, que es un acto de bullying en contra de un sector determinado? En el marco de ese pánico moral que se generó alrededor de la salida, supuesta salida indiscriminada de presos, hubo un ataque muy intenso hacia los colectivos feministas. Ese ataque, además, lo que es interesante es ver cómo hizo converger
a distintos sectores de derecha y de ultraderecha que circulan en las redes sociales y que suelen actuar de manera profundamente coordinada cuando hacen ataques. Yo me refería a un acto de bullying, y lo importante de comparar la operación de fake news con un acto de bullying se debe a que no solamente uno busca atacar a un otro vulnerable, sino que en ese acto de bullying lo que logra, cuando decía energizar a la propia tropa, lo que logra es que todos se burlen y acompañen ese acto de bullying. En ese sentido han sido muy, muy efectivos. Ese evento duró poco, pero fue muy, muy, muy intenso, y lo que suelen lograr estas operaciones políticas es una política de tierra arrasada. Es vaciar de contenido el discurso, acallar al otro, amedrentarlo y violentarlo. Y es interesante porque quiero insistir con esta cuestión de cuáles son las condiciones de posibilidad para esto, porque cuando fue la discusión sobre la legalización del aborto, donde los colectivos feministas tuvieron muchísimo impacto, tuvieron muchísimo espacio, muchísima acogida y legitimidad en la discusión en redes sociales, en ese marco, estos mismos actores que atacaron profundamente a los colectivos feministas tuvieron muy poca acogida en el resto de los usuarios. Entonces, cuando se coordina un ataque y una operación de fake news, o cualquier tipo de campaña negativa en redes sociales, es necesario también detectar estos momentos de debilidad, estos momentos de fuerte polarización y sobre todo momentos de circulación discursiva más comprensiva y general que les dé asidero a ataques eventuales. El otro caso que quiero mostrar, que es incluso mucho más potente en términos de qué actores estuvieron involucrados en esta operación, es lo que ocurrió con Villa Sur. En aquel momento, la fake news estuvo concentrada fundamentalmente en recoger imágenes que habían sido tomadas de un evento en Chile y ponerlas como imágenes de una protesta violenta en Villa Sur. Y era una protesta que tenía como principal punto de ataque a la intendenta Mayra Mendoza. Uno de los elementos centrales de esta operación, que hemos llamado Operación Miedo, está dada primero por quienes inician, han sido, por supuesto, los trolls pagos o no, como decía Agustín. En general ya poco importa, porque en realidad hay una convergencia de actores en una operación de estas características, iniciada por trolls que pertenecen al tipo estable de trolls de los distintos eventos que dialogaron en redes sociales, pero además hubo mucha injerencia partidaria en este punto. O sea, muchos de los que intervinieron, tanto en la secuencia de respuestas a eso, como en los que lograron engrosar y activar y propagar este tipo de informaciones, tuvo mucho de operación partidaria. Pero también tuvo la participación de otro tipo de actores, algunos más novedosos que otros. Nosotros cuando analizamos las operaciones más comprensivas de fake news, observamos que no solamente hay trolls que son pagos, sino que además hay mucho aparato político, pero por sobre todo lo que hay es la aparición de un nuevo actor, que son lo que llamamos fake news mills, es decir, estos medios apócrifos que disfrazan, como decía Chepi al principio, disfrazan de noticiabilidad determinadas informaciones, pero que son informaciones que están destinadas a generar noticias, son medios que están destinados a generar noticias falsas a granel, y muy en combinación y coordinación con los trolls y los aparatos políticos que están generando este tipo de operación. Lo que vemos claramente es que Infomedia usa las mismas imágenes que un troll del Indubtable de la burbuja amarilla durante los últimos 4 años y medio, y al mismo tiempo
es esas imágenes en la misma época retomada por un medio tradicional como es el canal de noticias de. Y además, lo que se publica luego es la desmentida que hace, digamos, el pedido de disculpas que hace TN a partir de la adjudicación de falsedad que tiene tanto el sitio Chequeado, la organización Chequeado, como varios otros tuiteros e influenciadores en redes sociales. Si tengo posibilidades, quiero mostrarles brevemente las disculpas que hace esta conductora en TN. No pude. A ver. Si lo logro y si no, bueno. Vamos a hablarles ahora de algo que ocurrió anoche durante la transmisión de Todo Noticias, cuando, haciendo una cobertura en Avellaneda, se pusieron imágenes que no correspondían a ese lugar, sino a algo sucedido en Chile. Eran imágenes grabadas. Este material fue aportado por un vecino de la zona que estaba trabajando con nuestro equipo allí, pero por supuesto que asumimos absolutamente toda la responsabilidad por esto que ocurrió, y queremos decirles además que nosotros trabajamos con toda la rigurosidad que hay que hacerlo. A veces esto puede ocurrir, por eso estamos pidiendo estas disculpas y por supuesto asumiendo toda la responsabilidad desde Todo Noticias. Hay algo que me parece importante plantear en relación con este pedido de disculpas, y es que de ninguna manera a mí se me ocurriría decir que el TN participó de esta coordinación de fake news. Para nada lo creo. Para nada lo creo, aunque tampoco, no sé, ni sí ni no. No podría, si lo creyera, tampoco podría decir. Pero la verdad es que no lo creo. Lo que sí creo es que hay ahí, cuanto menos, una falta profunda de responsabilidad. Primero porque descubrir la falsedad de estas noticias les ha llevado a algunos tuiteros que son de mi mayor confianza y a quienes sigo en redes sociales, les ha llevado 5 o 7 minutos poder constatarlo con una búsqueda muy rápida en Google. También lo pudo constatar la organización Chequeado. Me llama mucho la atención que le haya llevado tanto tiempo a este canal de noticias, que forma parte de un conglomerado, descubrir de dónde salían las imágenes. Me llama mucho la atención que la fuente de información sea un vecino de la zona. Me llama mucho la atención no entender cuál es el tipo de trabajo que hacía el vecino de la zona con un canal de noticias, y sobre todo me llama profundamente la atención que la conductora no sepa que Villa Azul no está ubicado en Avellaneda. Eso no es un dato menor. O sea, ni siquiera se está distinguiendo entre Quilmes y Bernal, que ahí son más contiguos y uno podría distinguirlos más, cosa que tampoco en realidad creo que sería adecuada. Avellaneda y Quilmes tienen intendentes distintos, y tienen problemáticas distintas, y tienen conflictos distintos, y empezando porque en un caso uno de los intendentes es varón y en el otro caso es mujer, y sobre la cual se han depositado fuertísimos ataques y campañas negativas durante la pandemia. Y me parece también, esto para cerrar, que es importante poder entender cómo se dan las estrategias de fake news en el caso de dirigentes políticas mujeres, y cuáles son esas reacciones cognitivas que yo me refería al comienzo, que se dan en los usuarios de a pie y que son los que acompañan y eventualmente activan determinados contenidos en las redes sociales. Activar determinados contenidos en las redes sociales tiene efectos muy importantes en la medida en la que aumentan y aceleran la posibilidad de circulación de esos contenidos, y es así como se viralizan las fake news. Y es ese, en parte, el motivo por el cual las fake news tienen mayor capacidad de viralizarse que las desmentidas. Lo que quiero mostrar ahora, para cerrar mi exposición, es un ejemplo de un experimento que hicimos con encuestas, y me parece doblemente válido mostrar este experimento por encuesta, porque cuando nosotros hacemos los análisis con la data observacional en redes sociales, lo que nos ocurre es que
como les explicaba al principio, en las redes sociales los algoritmos distribuyen la información de manera consistente con las idiosincrasias de los usuarios que están en las distintas burbujas, es difícil saber cuáles son los motivos que llevan a determinados usuarios a compartir determinada información. ¿A qué me refiero? A que un usuario que está inscripto en la burbuja amarilla o en la burbuja identificada con Juntos por el Cambio, por ejemplo, podría compartir una fake news como esta, emitida por la Nata en el 13, por distintos motivos. Por un lado, porque eso es congruente cognitivamente con lo que piensa y confirma sus creencias previas. Por otro lado, podría compartirlas porque cree en la autoridad, en el autor de ese tweet, que es la Nata en el 13, porque además la Nata en el 13 es una autoridad en esa burbuja, es decir, es un influenciador cuyos mensajes tienen mucha capacidad de propagarse a una velocidad muy importante. Pero la tercera pregunta es si en todo caso un usuario que está en esa burbuja no compartiría ese mensaje simple y sencillamente porque tiene más probabilidades de verlo que alguien que está en otra burbuja y a quien el algoritmo no le está enviando ese mensaje porque no es congruente con su idiosincrasia o con la idiosincrasia y los valores que se comparten en esa comunidad virtual. Entonces, como la data observacional no nos permite distinguir los efectos cognitivos de un mensaje, llevamos a cabo este experimento por encuesta a aproximadamente a poco más de 2.000 encuestados e hicimos lo siguiente. A esos 2.000 encuestados primero les mostramos el tweet falso, o sea, la fake news. Fue un tweet que armamos, que editamos nosotros a partir de mensajes que circularon efectivamente en relación con esta persona. Este mensaje y este ataque fue efectivo, fue real. Lo que editamos fue a la autoridad de ese mensaje, precisamente para ver qué efecto autoritativo tenía una fake news de estas características. Y entonces le preguntamos inicialmente con el mensaje falso a los encuestados si retuitearían, si darían like a ese tweet o si responderían. Atendiendo a lo que decía al principio, el retweet y el like son reacciones que muestran aceptación del mensaje y en cambio la respuesta se puede combinar entre respuestas positivas pero también entre respuestas negativas. Cuando hablo del retweet me refiero a que uno simplemente republique ese mensaje sin comentarlo, porque el comentario nosotros lo entendemos también como una forma de respuesta, una forma en la cual quien republica interviene opinando y editando. Lo que observamos aquí es, si ustedes se fijan, entre los usuarios que se identifican con la actual oposición, es decir, que habrían votado a Macri, vemos un altísimo porcentaje de usuarios que habrían retuiteado este mensaje falso. Entre los usuarios oficialistas, es decir, aquellos que votarían a Fernández si se postulara en una semana, hay, fíjense que un bajísimo, o sea, un 19% de usuarios que retuitearían ese mensaje y un tanto otro por ciento de usuarios que le darían like. En cambio, cuando nosotros hacemos ese mismo mensaje y lo adjudicamos como verdadero o como falso, esto es un experimento que hicimos en colaboración con la organización Chequeado para ver cuáles eran los efectos de etiquetar como verdadero, o sea, de chequear, de verificar una información y etiquetarla como verdadera o como falsa en los usuarios, preguntándonos en qué medida esos usuarios aceptaban o no republicar la corrección de un mensaje. Y fíjense lo que descubrimos aquí, por lo cual confirmamos que las reacciones en redes sociales no son meramente racionales. Si nosotros pensamos en el caso del mensaje, en caso de que Chequeado hubiera dado por verdadero ese mensaje, es decir,
un reforzamiento positivo, en el sentido de que aquellos usuarios que inicialmente pensaban que el mensaje de la nota del 13 era verdadero y después chequeado les confirma que es verdadero, vemos en esos usuarios un entusiasmo que los lleva a retuitear mucho más ese mensaje. Entonces, si se fijan, entre los usuarios que se identifican con el macrismo, la tasa de retweet de un mensaje cuando le confirman que es verdadero sube mucho, sube por encima incluso que la tasa de retweet del mensaje falso original. Y también sube la tasa de aquellos usuarios identificados con el peronismo que sospechaban que efectivamente ese mensaje podía ser verdadero y les confirmaron que era verdadero. En cambio, en las dos figuras de arriba, vemos la reacción que habrían tenido los usuarios, o que respondieron haber tenido los usuarios en la encuesta, si ese mensaje es adjudicado como falso. Lo que vemos es que entre los votantes macristas, si tienen una idea de un mensaje y piensan que ese mensaje, o les confirman que ese mensaje es falso, baja, hay un displacer cognitivo y baja la propensión a retuitear ese mensaje. Lo propio ocurre con la comunidad fernandista, donde etiquetar como falso, corregir un mensaje falso y ponerle el sello de falso, tampoco entusiasma como para poder compartirlo, o para desear compartirlo. Entonces, para concluir esto, una conclusión me parece teórica de esto es que, más allá de los deseos morales y éticos de corregir un mensaje, que en el trasfondo ético son muy loables, no podemos con eso confirmar que la corrección de una falsedad que está generando un daño va a garantizar que esa corrección se propague de la misma forma que se propaga una fake news. ¿Por qué? Porque una fake news entusiasma, pero entusiasma en la medida en que confirma aquello que ya estaba circulando como valor y como posibilidad de definición de las situaciones en mi comunidad, y en cambio una corrección de falsedad hace caer, desenergiza a esos usuarios como para poder compartir. Y esa afectación emocional cabe para distintos tipos de usuarios. Más aún cuando se trata de una dirigente política, joven, mujer, que está ingresando a un espacio que no le es propio. Todos estos elementos, y esto lo digo también como mujer, que también tiene que abrirse espacios en una suerte de virtualidad multitasking, y eso se ha puesto muy de manifiesto en esta pandemia y en esta lógica de aislamiento. También me parece importante que podamos ver la dimensión política de esto. Se ataca a aquellos grupos que son vulnerables y se los vulnera doblemente. Por eso es que, y cierro con esto, por eso es que en el caso de este experimento, con el ejemplo de Ofelia, tuvo incluso distintas reacciones en los usuarios que cuando pusimos exactamente el mismo experimento en el caso del supuesto audífono que tenía Macri en el lugar. No fueron lo mismo las reacciones. Entonces, me parece que más allá de preguntarnos cómo hacemos los usuarios de a pie para darnos cuenta cuando una noticia es verdadera o falsa, lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los prejuicios psicosociales, políticos, étnicos, sexogenéricos, etcétera, que circulan en nuestras comunidades y que son son las condiciones de posibilidad de nuestras reacciones y nuestras interacciones en las redes sociales. Yo dejo aquí, abro espacio para las preguntas y agradezco muchísimo nuevamente por la posibilidad de haber participado de este evento.
Gracias, Natalia. Me parece que tus ejemplos ilustran muy bien la problemática y además nos interpelan directamente, ¿no? Porque los hemos visto, en algunos casos hasta los hemos retuiteado, siendo parte del problema, ¿no? Creo que con la tipificación de por qué compartimos lo que compartimos, de alguna forma podemos balancear también nuestras culpas. Me parece que eso es súper importante. Y bueno, por supuesto, las últimas consideraciones respecto de los experimentos que hicieron con Chequeado echan mucha luz sobre el tema y también nos muestran algunos caminos para una posible acción. Yo tengo que trasladarte las preguntas del público, que las están votando en el Slido, las están haciendo y votando en el Slido, y empiezo con una de Luciana, que te pregunta si crees que es más grave la desinformación que circula de manera intencionada o programada, o los casos en que se comparte sin querer. Me parece que ambos mecanismos forman parte de la misma problemática. Cuando las fake news, que son eventos políticos que tienen una motivación política, a diferencia de las noticias falsas, que tienen que ver fundamentalmente con un contenido falso que circula de manera involuntaria, en esos casos lo que observamos es ¿cuál es el mecanismo que nos lleva a garantizar que se comparta una noticia falsa? Y ese mecanismo muchas veces es que nosotros completamos vacíos en la información a partir de prejuicios. Cuanto más alejados estamos de la confirmación de esos eventos, más llenamos con prejuicios esa información que nos da, producto de que necesitamos completar esas incertidumbres. Cuando hay escenarios más polarizados, las estrategias de fake news tienen mucho más asidero, porque lo que están aprovechando es que hay mucha intolerancia en las percepciones que tenemos respecto de cómo definimos una situación, o en los consensos respecto de cómo definimos una situación, y entonces en ese marco las fake news tienen más posibilidades de propagarse. Ahora, el mecanismo de que nosotros compartimos las cosas sin querer, y que las compartimos porque llenamos vacíos en la información con nuestros prejuicios, es la garantía perfecta de que se propaguen las fake news. Por eso me refiero a que son dos caras de una misma moneda, que es un fenómeno más complejo. O sea que la polarización de alguna forma es la nafta que alimenta un poco el fenómeno. Exactamente. Bueno, para pensarlo, ¿no? Yo no quiero editorializar demasiado, así que me voy con Nicolás, que te pregunta si crees que los medios de comunicación son más confiables que las redes sociales. Él aclara, que personalmente prefiere informarse por cuentas confiables en Twitter. Acá quizás una perspectiva práctica, ¿no? ¿Cómo nos informamos? ¿Qué podemos hacer? Mira, ahí hay varias dimensiones para incluir en este análisis. Primero, no hay exclusión entre redes sociales y medios tradicionales para informarnos, porque nosotros nos informamos desde los medios tradicionales en las redes sociales. Lo que yo decía al principio, de que uno de los principales peligros que tiene esta forma de informarnos es que la forma de llegarnos la información que es producida por medios tradicionales es una forma incidental. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros abrimos una home de un diario o de un canal de televisión que tiene su home digital, bueno, ahora hay un híbrido, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vamos y abrimos en la web un determinado portal, sabemos qué estamos abriendo. Hay algo activo de nuestra parte en esa lectura y en esa búsqueda de información. Cuando nosotros perdemos de vista esa circulación y cuál es la fuente de información, ahí ya hay una primera afectación de esto. Ahora, en relación con la circulación de noticias falsas, también tenemos que decir que los medios tradicionales han participado muy activamente en la producción de noticias falsas. No digo como operación política, en algunas ocasiones pudo haber sido, pero en principio son productores de noticias falsas. Y en algunas ocasiones
producto de lo mismo que nos cabe a nosotros, que es llenar vacíos en la información con prejuicio. En ese punto todos estamos en las generales de la ley. Entonces, en esa combinación, lo que me parece importante es remarcar que, para cerrar esta idea, en el experimento que nosotros hicimos, no hay cambios en la reacción que tienen los encuestados respecto de la autoridad que emite ese mensaje. Si lo emite C5N, si lo emite Página 12, Clarín o La Nación, eso no lo lleva a los usuarios a retuitear más un mensaje si es falso o es verdadero, sino más que nada aquello que confirma lo que el usuario está esperando saber acerca de ese evento. Perfecto. Si bien podríamos decir que es un tema y es un problema global el de la desinformación, los impactos en las distintas regiones son diferenciados, ¿no? Europa tiene mucha más capacidad de enfrentarse, por ejemplo, a las plataformas de redes sociales que lo que podemos hacer desde aquí de América Latina. En ese sentido, me parece que tenemos algunas especificidades y urgencias como región, y hasta podríamos reconocer que hasta en ocasiones algunos de nuestros gobiernos también aparecen como aliados de las plataformas para que la desinformación prospere. Florencia propone una pregunta en ese sentido, que es: ¿cómo crees que el fenómeno afecta particularmente en América Latina? ¿Encontrás algún comportamiento diferente a otras partes del mundo? ¿Qué oportunidades tenemos en la región para combatirlo? Bueno, yo sí distinguiría a Europa de América Latina en ese punto, no tanto ni necesariamente a Estados Unidos, donde creo que esa batalla es mucho más brutal y mucho más visceral, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Cada día. Exactamente, exactamente. Entonces, ser un país avanzado no necesariamente asegura eso. Bueno, en Estados Unidos lo que estamos viendo es una batalla política mucho más comprensiva, no solamente una batalla contra las redes sociales, pero donde también se distinguen allí las identidades partidarias de las propias plataformas. Lo que yo creo que hay que pensar a nivel más planetario, y no sé tanto respecto de las distinciones entre, digamos, me parece que Europa tiene un escudo mayor por la propia unión, para poder pensar, para poder dar una discusión pública política, no solamente política, a este fenómeno, que una región como la nuestra, donde las posibilidades de reunirnos para combatir distintas dimensiones del mundo, de la cotidianeidad, tenemos. O sea, esa cuestión, digamos, las disonancias políticas en América Latina creo que son perjudiciales para muchas cuestiones. Lo que me animo a decir en este sentido es que no se trata de pensar cómo empezamos a regular a las plataformas, sino cómo cambiamos la propia regulación que tienen las plataformas, que es una regulación de hecho, y es una regulación decidida por las plataformas, y que además no es en plataformas que tienen cobertura mundial, esas decisiones de regulación empresaria no son homogéneas. Cada plataforma decide en distintos países o en distintas regiones qué tipo de regulación se da para el manejo y la curaduría de sus contenidos. Entonces, me parece que allí se necesita una mirada muy global, pero además una mirada pública con la intervención de muchos actores, de múltiples actores, y con la responsabilización de las empresas, que son las que tienen la capacidad técnica para estas curadurías y para el bienestar democrático, que significa echar un freno a las campañas de técnica. Estamos ya casi en tiempo, pero considerando nuestra sensibilidad acerca de las ciencias sociales, me gustaría hacerte yo la última pregunta, para ver cómo lidias con esto. Hace poco leí
un libro parecido que abordaba estas temáticas, de hace 2 años, y me resultó viejo completamente, ¿no? ¿Qué hacer o cómo intentás enfrentarte vos desde las ciencias sociales a un fenómeno que cambia todo el tiempo? Digo, es un dilema que pocas veces nos hemos encontrado, como que nos corre en el arco todo el tiempo. Me gustaría una brevísima reflexión de tu parte al respecto. ¿Qué va a pasar con el libro que publicaste este año en 2 años? Va a haber otro. Porque va a haber otro, porque concretamente va a haber otro, porque en realidad se publicó ese libro y nosotros hemos seguido trabajando con muchas otras cosas. O sea, lo que te mostré hoy son resultados del último mes. Yo creo que ese libro, de todas formas, tiene mucha vigencia porque varias de las teorizaciones que nosotros hacemos en ese libro son perfectamente ubicables en los nuevos casos que estamos analizando en este momento. Vos fíjate, yo traje hoy ejemplos que son más actuales o que son de los últimos hallazgos que hemos tenido, insisto, en el último mes. El informe de chequeado se cerró hace 2 semanas, pero que permiten explicarse con una combinación de nuevas conceptualizaciones y de las conceptualizaciones que están en el libro. Y las conceptualizaciones que están en el libro dialogan con teorizaciones que se hicieron a mediados de la década del siglo pasado también, con actualizaciones y adaptaciones al nuevo ecosistema mediático. Pero lo importante es qué teorizamos de esto, y no contar por contar. O sea, lo importante, me decía siempre un investigador que me formó a mí desde hace 15 años, cuando uno hace análisis de los contenidos mediáticos, lo importante es no contar por contar, sino poder hacerse una pregunta de investigación. Y yo le agregaría a eso que lo importante es que esa pregunta de investigación tenga un trasfondo político, tenga una preocupación política. La ciencia no puede estar despegada de una preocupación política, porque en realidad esa preocupación política es la que nos tiene que llevar, o nos tiene que permitir hacer transferencia con las problemáticas que están ocurriendo en la cotidianeidad nacional, regional y mundial, y poder establecer redes en ese sentido, redes colaborativas. O sea, y cierro con esta idea, una de las cosas más interesantes que me ha permitido el costado positivo de todo lo negativo que ha sido esta pandemia, es que la virtualidad nos llevó a coincidir con muchos investigadores de distintos países, como es el caso que ustedes están experimentando hoy, y eso nos está permitiendo armar redes que en otro momento tal vez uno no las armaba tan fácilmente. Yo no creo que la virtualidad sea la solución para la nueva normalidad, por lo menos no de manera excluyente, pero creo que nos dimos cuenta de que podemos establecer redes de cooperación académicas y políticas para poder mejorar nuestra democracia. Me parece que se trata de eso, no de pensar solo en las fake news, sino de pensar en cómo mejorar la democracia. Te agradezco muchísimo. Has sido muy generosa con tu tiempo. Así que te dejamos volver a tu realidad multitasking, fuera de la virtualidad. Y seguimos. En el evento viene el panel número 1, que se trata de desinformación e intoxicación. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Gracias, Natalia. Un beso enorme. Muchas gracias.